Si se sale el presidente, pues entonces el Consejo, pues a como está ahora, puede ser revisado. Y esto que les digo yo, no crean que se me está ocurriendo, no, ya vino un relator, un comisionado de la ONU e hizo múltiples observaciones respecto de esta problemática y dice que no se cree que tenga autonomía el Consejo de la Judicatura, que lo que se cree es que la gran mayoría de los asuntos importantísimos de ese poder se resuelven en la Suprema Corte de Justicia de la Nación previamente a que se celebre la sesión del Consejo. Entonces, estoy hablando de datos públicos, no crean que estoy inventando, que estoy rompiendo un protocolo de lealtad, para nada, jamás haría eso, simplemente estoy hablando de lo que está públicamente disponible en relación a estas temáticas. Por eso les digo que no es nada del otro mundo, lo que necesitamos es que si vamos a crear un órgano de vigilancia que le estamos dotando de autonomía, porque así lo estamos haciendo, es que en realidad lo sea, y que lo dejemos crecer, que lo dejemos actuar y que solamente cuando veamos que entonces ellos comienzan a actuar mal, porque imagínense, si de repente comienzan a actuar peor que los funcionarios a los cuales están destinados a vigilar, pues entonces también la sociedad tiene que hacer algo. Esa sería mi respuesta. Hay una pregunta más, sería la última, por favor. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor Carpizo. En Jalisco el año pasado o años anteriores se implementó un operativo contra conductores alcoholizados, en los cuales formaba parte de la sociedad civil, formando un organismo en los cuales las víctimas de los delitos precisamente ingresaban a esos operativos para cuidar el buen actuar de las autoridades. Pudiera implementarse en la cuestión de seguridad precisamente para la vigilancia de las autoridades judiciales una comisión por parte de afectados de los delitos, los cuales pudieran formar parte de la comisión de vigilancia y así observar el debido cuidado de los procedimientos que se instruyen en contra de las autoridades judiciales. No sé cómo lo vería usted. Bueno, ahí particularmente yo estoy más a favor de la cultura de la denuncia. De nada serviría abrirle la puerta a ciertos actores con el objeto que vigilen algo de lo cual no tienen el valor de denunciar. Entonces, yo creo que el primer punto sería tener el valor de la denuncia y en segundo lugar, el seguimiento de los procedimientos con el objeto de que se sancione administrativamente a quien se tenga que sancionar. Ahora, los observatorios judiciales, que muy probablemente sea el tema que usted se esté refiriendo, han sido implementados en varias partes del mundo, inclusive en México. En México existe, o no sé si siga funcionando, un observatorio judicial, pero déjeme platicarle algo y con esto podríamos terminar muy bien. Se constituye el observatorio judicial, inclusive haciendo extensión hacia el caso que usted comenta. Pero esos miembros de ese observatorio judicial no están acostumbrados a recibir el trato que inmediatamente van a recibir. Se les invita a desayunar, se reúnen con el presidente del alto tribunal, con personajes de primerísimo nivel, se les apapacha. Díganme usted, ¿quién va a tener el valor de poder quejarse o decir cualquier tipo de cosa y perder esa posibilidad de tener acceso a estas gentes que son tan amabilísimas porque tienen una educación impecable? Entonces se corrompe también. Ese es viéndolo desde el punto de vista positivo. Viéndolo desde el punto de vista negativo, se puede provocar un caos innecesario. Por eso, yo creo que la idea es más hacia la cultura de la denuncia. Que tengamos el valor de denunciar ciertos actos con el objeto de que los funcionarios judiciales comiencen a cambiar su visión, de que ya no están como estaban antes,
que ya no es la impartición de justicia a la antigüita. El Poder Judicial lo ha comprendido muy bien. Ustedes recuerdan un famosísimo caso, que tampoco sé si sea verdad y no creo que se haya cometido en México, de aquel magistrado que llegaba a la sesión, pues un hombre muy capaz, un hombre sumamente capaz, y que se sacaba una pistola que tenía por seguridad y la ponía encima de la mesa de sesión. Y como sabían que era trabancado y todo, pues cuando él decía que su sentencia era sobreseída, pues era sobreseída. Y cuando su sentencia decía que era concedida, y cuando era negada, era negada. Y ahí estaba la pistola. Y un día se cambia la adscripción, bueno, no a él, se cambia de adscripción a otro magistrado por X circunstancia y designan en su lugar a una magistrada. Pero son de esas magistradas estilo, no quiero decir que, estilo las del Poder Judicial Federal, que por lo menos son gentes muy aguerridas, con un carácter muy rudo, personas por lo menos solteras, ¿verdad? Como de 60 años, 50, entonces son maduras, son personas rudas, ¿no? Ellas sí dicen no y por qué, y además muy estudiosas, entonces se integra ese tribunal con ella, llega el día de la sesión y el magistrado pues ya saca otra vez la pistola, la vuelve a poner y da su cuenta, y la magistrada pues ya traía su punto de vista totalmente contrario al de él. Entran en palabras y ¿qué creen que pasa? No le dio un balazo, se le aventó al cuello y la trató de ahorcar. A ese sí lo cesaron, porque ese sí lo cesaron. Si lo cambiaban de adscripción, pues iba a volver a sacar la pistola en cualquier otro lado, ¿no? Y iba a tener esa impulsividad. Pero ahí está, llegó la horma de sus zapatos, lo provocó y hizo lo que tenía que hacer y lo cesaron. ¿Teníamos que esperar a que aconteciera eso? Evidentemente no. Habiendo hablado con él, habiéndole dicho que esa práctica no era del todo correcta y que si le gustaba que siguiera y si no, que se fuera, yo creo que lo hubiera entendido bien y no se hubiera puesto en riesgo a otro miembro del Poder Judicial a que le dieran un balazo. A esta le fue bien, la trataron de ahorcar, porque la otra hubiera sido que hubiera agarrado la pistola y le hubiera dado un balazo en el pecho. Esto no sucedió en México. Esto no sé en qué parte del mundo habrá sucedido, ¿no? Y además es un rumor, ¿no? Pero vamos, esos son los aspectos que tenemos que estar totalmente sensibilizados y que sí se pueden ir acotando. Ya no les platico del juez brujo ni de otros casos que tengo totalmente documentados, porque pues evidentemente sería esto una barbaridad. Pero sí les recomiendo que adquieran la obra en la medida de lo posible y me reitero de nueva cuenta a sus órdenes. Gracias. Bien, y es en esta forma como estamos llegando a la conclusión de nuestra actividad académica. Solamente resta, previo a la clausura, invitarlos para que adquieran la obra. Se encuentra de manera accesible en el vestíbulo del Paraninfo Enrique Díaz de León, y hacer extensiva la invitación para que disfruten de un brindis y canapés en honor de esta obra. Muchas gracias, despedimos.